Buenos días, mi nombre es Jonas Fabián Moreno Martínez, estudiante de enfermería de octavo semestre de la Universidad Santiago de Cali. Hoy les voy a hablar sobre los medicamentos más utilizados en cuidados intensivos. Los medicamentos vasoactivos son agentes farmacológicos que inducen cambios en la resistencia vascular, es decir, haciendo una vasoconstricción o vasodilatación. Esto genera cambios en la presión arterial media, es decir, una hipertensión o hipotensión. Estos medicamentos vasoactivos comprenden en tres grandes tipos: vasopresores, inotrópicos e hipotensores. Tenemos uno de los medicamentos vasoactivos, que es la adrenalina o epinefrina. Su presentación viene en una ampolla de 1 miligramos en 1 ml. Su mecanismo de acción es estimular el sistema nervioso simpático, es decir, que los receptores alfa y beta aumentan en una forma la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la circulación coronaria, mediante su acción sobre los receptores beta de la musculatura lisa bronquial. La adrenalina provoca una relajación de esa musculatura. Las indicaciones son parada cardiorrespiratoria, shock o hipotensión grave sin respuesta a fluidos, bradicardia. Los efectos o reacciones adversas de la adrenalina son miedos, ansiedad, cefalea pulsante, disnea, sudoración, náuseas, vómito, temblores y mareos, taquicardia, palpitaciones, palidez y una elevación discreta de la presión arterial. Las contraindicaciones son hipersensibilidad a la adrenalina, insuficiencia o dilatación cardíaca, insuficiencia coronaria, arritmias cardíacas, hipotiroidismo, hipertensión arterial grave, arteriosclerosis cerebral, glaucoma de ángulo cerrado, parto durante el último mes de gestación y un momento del parto. La noradrenalina norepinefrina, su presentación viene en 4 miligramos en 4 ml. Su mecanismo de acción es un antagonista alfa 1, alfa 2 y beta 1 y tiene una potencia de acción vasoconstrictora, lo que lleva a un aumento de la presión arterial. Este efecto vasoconstrictor puede causar una disminución en el flujo sanguíneo renal, esplénico y vasos periféricos. Las indicaciones de este medicamento son estado de hipotensión aguda, anestesia espinal, infarto agudo de miocardio, shock séptico, transfusiones y reacciones a fármacos. Y este es un coayudante temporal en el tratamiento de la parada cardíaca y de la hipotensión aguda. Sus reacciones adversas o efectos adversos son necrosis, bradicardia y el uso prolongado de este hace una disminución del gasto cardíaco, despresión del volumen plasmático, vasoconstricción periférica y visceral severa y además hace una cardiopatía por el estrés. Sus contraindicaciones son hipersensibilidad a la norepinefrina. Este medicamento no se puede usar como terapia única de hipotensos debido a que la hipovolemia, excepto como medida de emergencias para manejar o mantener la perfusión arterial coronaria y cerebral hasta completar la terapia de reposición de la volemia. Su presentación viene en 200 miligramos en 5 ml. Su mecanismo de acción es catecolamina simpático-mimética, precursora de la norepinefrina, que actúa como neurotransmisor en el sistema nervioso central, estimulando directamente los receptores adrenérgicos del sistema nervioso simpático e indirectamente provocando la liberación de norepinefrina. Las indicaciones de este medicamento son corrección de los desequilibrios hemodinámicos presentes en el estado de shock debido al infarto de miocardio, traumatismo, septicemia, endotóxicas, cirugía cardíaca mayor, insuficiencia renal. Las reacciones de este medicamento son
vómitos, náuseas, taquicardia, angina de pecho, palpitaciones, disnea, cefalea, hipotensión y vasoconstricción. Las contraindicaciones del medicamento son hipersensibilidad a la dopamina, taquiarritmias cardíacas como fibrilación auricular, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Butamina. Su presentación viene en 250 miligramos en 20 ml. Su mecanismo de acción tiene un potente efecto antagonista beta 1 y beta 2 y es un agente bloqueante competitivo de los receptores alfa 1. Las indicaciones de ese medicamento es en pacientes que requieren un apoyo inotrópico positivo en el tratamiento de la descompensación cardíaca producida como resultado de una depresión de la contractilidad a consecuencia de una enfermedad orgánica del corazón o tras una cirugía cardíaca, especialmente cuando aparecen asociados en un gasto cardíaco bajo o una presión capilar pulmonar aumentada. Las reacciones adversas de la dobutamina son inhibición de la agregación plaquetaria solo cuando continúa la perfusión durante varios días, cefalea, incremento del ritmo cardíaco hasta mayor o igual a 30 latidos por minuto, aumento de la presión arterial mayor o igual a 50 miligramos de mercurio. Y las contraindicaciones de la dobutamina es hipersensibilidad a la dobutamina, descompensación asociada a una cardiomiopatía hipertrófica, obstrucción mecánica en la eyección o llenado del ventrículo izquierdo, especialmente en caso de una cardiomiopatía obstructiva, estenosis aórtica o pericarditis constrictiva. Entonces, medicamentos antihipertensivos son bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, también llamados como BRAP. Funcionan más o menos de la misma manera que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Son bloqueadores de los canales de calcio, relajan los vasos sanguíneos al impedir que el calcio entre las células. Inhibidores de la IECA. Enalapril viene en una presentación de 10 miligramos. Su mecanismo de acción es inhibidor de la ECA. Da lugar a contracciones reducidas de angiotensina 2 que conduce a una disminución de la actividad vasopresora y secreción reducida de aldosterona. Sus indicaciones son hipertensión arterial en todos sus grados, hipertensión renovascular, insuficiencia cardíaca sintomática, ya que mejora la supervivencia y retrasa la progresión de la insuficiencia cardíaca. Las reacciones adversas o efectos adversos son cefalea, depresión, visión borrosa, mareos, hipotensión, síncope, infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular, dolor torácico, trastorno del ritmo cardíaco, angina de pecho, taquicardia, tos, disnea, náuseas, diarrea y dolor abdominal. Las contraindicaciones son hipersensibilidad a la enalapril o a otro IECA, antecedentes de angioedema asociados a tratamientos previos con el IECA, angioedema hereditario o idiopático, segundo y tercer trimestre de embarazo. Su presentación es de 50 miligramos, su mecanismo de acción es inhibidor de la IECA, da lugar a concentración reducida de angiotensina 2 que reduce o conduce a disminución de la actividad vasopresora y secreción reducida de aldosterona. Sus indicaciones son hipertensión, insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio, nefropatía diabética tipo 1, reacciones adversas del captopril son trastornos del sueño, alteraciones del gusto, mareo, tos seca, disnea, náusea, vómito, irritación gástrica, dolor abdominal. Las contraindicaciones son hipersensibilidad al captopril o a otro IECA, antecedentes de angioedema asociados a un tratamiento previo, segundo y tercer trimestre del embarazo,
Los beta bloqueadores, metoprolol. Su presentación viene de 50 miligramos. Su mecanismo de acción es cardioselectivo, que actúa sobre receptores beta 1 del corazón sin efecto estabilizador de membrana ni actividad simpático-mimética intrínseca. Las indicaciones son hipertensión leve, moderada o grave, como agente único o en combinación con otros antihipertensivos en un tratamiento crónico de angina de pecho. Las reacciones adversas de este medicamento son bradicardia, hipotensión postural, manos y pies fríos, palpitaciones, cansancio, cefalea, náuseas, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento y disnea de esfuerzo. Las contraindicaciones de este medicamento son hipersensibilidad al metoprolol u otros betabloqueantes. Este hace un bloqueo auriculoventricular del segundo y tercer grado, insuficiencia cardíaca descompensada, con un tratamiento inotrópico continuo o intermitente que actúe como antagonismo con receptores beta. Propanolol. Su presentación es de 40 miligramos. Su mecanismo de acción es antagonista competitivo de receptores beta 1 y beta 2 adrenérgicos sin actividad simpaticométrica intrínseca. Las indicaciones son: se utiliza para tratar hipertensión arterial, ritmo cardíaco irregular, ciertos tipos de temblores y estenosis subaórtica. Las reacciones adversas son fatiga, bradicardia, extremidades frías, fenómeno de Raynaud, trastornos del sueño y pesadillas. Las contraindicaciones son hipersensibilidad al propanolol u otros beta bloqueadores, shock cardiogénico, bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado, insuficiencia cardíaca no controlada, trastornos graves de la circulación arterial periférica, síndrome del seno enfermo, historial previo de asma bronquial o broncoespasmo, pacientes con predisposición a hipoglucemia. Bloqueadores de canal de calcio como verapamilo, que su presentación viene en 120 miligramos y su mecanismo de acción inhibe su entrada a través de la membrana de las células del músculo cardíaco y vascular. Las indicaciones son profilaxis y tratamiento de angina de pecho, incluida la forma vasoespástica y angina inestable, hipertensión arterial, profilaxis de la taquicardia supraventricular. Sus reacciones adversas son mareo, cefalea, bradicardia y hipotensión. Las contraindicaciones son hipersensibilidad, shock cardiogénico, enfermedad del seno, bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, fibrilación auricular que tenga un tracto auriculoventricular accessorio de conducción. El nifedipino viene en una presentación de 20 miligramos. Su mecanismo de acción es inhibir el flujo de iones de calcio al tejido miocárdico y muscular liso de arterias coronarias y vasos periféricos. Las indicaciones son angina de pecho crónico en un estable en tratamiento combinado, angina de pecho vasoespástica, y sus reacciones son cefalea, mareo, edema, vasodilatación, estreñimiento, sensación de malestar. Sus contraindicaciones son hipersensibilidad al nifedipino, shock cardiovascular. El nitroprusiato de sodio viene en una presentación de 50 miligramos en 12 ml. Su mecanismo de acción es un potente agente de acción rápida y fugaz que administrado intravenoso produce una disminución de la resistencia vascular periférica y un descenso de la presión arterial. Su acción se ejerce directamente sobre las paredes de los vasos y es independientemente
parte de la inervación vegetativa. Las indicaciones son tratamiento de las crisis hipertensivas y de la hipertensión maligna refractaria a otros tratamientos. Hipotensión controlada durante la anestesia. Las reacciones adversas son nerviosismo, agitación, desorientación, cefalea, hipotensión, cambios en el electrocardiograma, palpitaciones, dolor precordial, bradicardia, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Las contraindicaciones son hipersensibilidad al medicamento, hipertensiones compensatorias como las derivaciones arteriovenosas o la coartación de la aorta, riesgo de LASA grado 5, equivalente a pacientes moribundos que no se espera que sobrevivan. Medicamentos antiarrítmicos se utilizan para tratar las alteraciones del ritmo cardíaco, especialmente dominadas como arritmias, para aliviar los síntomas relacionados con ella y los síntomas más comunes de las arritmias, que son las palpitaciones cardíacas, los latidos irregulares, los latidos rápidos, la desorientación, los mareos y el dolor de pecho y la falta de aliento. La lidocaína, su presentación viene de 20 miligramos, es un como mecanismo de acción anestésico local, bloquea la propagación de impulsos nerviosos, impidiendo la entrada de iones de sodio a través de la membrana nerviosa. Indicaciones como anestésico local, caudal, epidural, umbral y torácica, infiltración local, bloqueo nervioso periférico y bloqueo nervioso simpático, y anestesia de la piel dañada, como antiarrítmico, arritmias ventriculares, en especial las derivadas del infarto del miocardio agudo, reacciones adversas, hipotensión, bradicardia y posible paro cardíaco, espasmos generales, pérdida del conocimiento, dolor de espalda, cefalea, incontinencia fecal o urinaria, parestesia y parálisis de las extremidades inferiores. Como contraindicaciones tenemos hipersensibilidad a la lidocaína y antecedentes de hipertermia maligna, dolor de espalda crónico, enfermedad activa aguda del sistema nervioso central como meningitis, tumor, poliomielitis y hemorragia craneal. La amiodarona viene en una presentación de 200 miligramos. Su mecanismo de acción es una acción directa sobre el miocardio, retrasando la despolarización y aumenta la duración del potencial de acción. Inhibe de forma no competitiva los receptores alfa y beta. Posee receptores o propiedades vagolíticas y bloqueantes del calcio. Las indicaciones son tratamiento de arritmias graves, taquiarritmias asociadas con fibrilación y flúter auricular y todos los tipos de taquiarritmias de naturaleza paroxística. Sus reacciones adversas son bradicardia, hipo o hipertiroidismo, náuseas, vómitos, alteraciones del gusto, elevación de transaminasa al inicio del tratamiento, alteraciones hepáticas agudas con hipertransaminasa o ictericia, temblor, pesadilla, alteraciones del sueño. Y las contraindicaciones son hipersensibilidad al yodo o a la iodina, bradicardia sinusual, bloqueo sinoauricular, enfermedad del nódulo sinusal, trastorno de la conducción auriculoventricular grave.
Medicamentos nitritos son vasodilatadores que se ensañan en dilatar los vasos sanguíneos, lo cual mejora el flujo sanguíneo y permite un mayor suministro de sangre rica en oxígeno al músculo cardíaco. Y los nitratos además relajan las venas. La nitroglicerina, su presentación es de 50 miligramos en 10 ml. Su mecanismo de acción da lugar a la formación de óxido nítrico, que es un radical libre que activa la enzima de guanilato ciclasa, produciendo un aumento de los niveles de la musculatura lisa y otros tejidos. Sus efectos son: debe utilizarse con precaución en pacientes en lo que es más importante una precarga adecuada para mantener el gasto cardíaco, por ejemplo en shock circulatorio agudo, incluyendo el shock hipovolémico o shock cardiogénico con presiones de llenado diastólico inadecuadas. Las indicaciones son: tratamiento de los ataques agudos de angina de pecho, tratamiento de la angina de pecho asociada con insuficiencia coronaria, prevención de los ataques de angina de pecho si se emplea antes de emprender una actividad física o bien cuando el paciente por su propia experiencia ya conoce aquellas situaciones. Las contraindicaciones son: antecedentes de hipersensibilidad a nitroglicerina, shock cardiogénico secundario o infarto de miocardio, angina provocada por cardiomiopatías obstructivas, anemia severa, hipertensión intracraneal y pacientes tratados con inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5. El dinitrato de isosorbide viene en una presentación vía oral de 5 miligramos. En su mecanismo de acción produce una relajación directa de la fibra muscular lisa vascular, que es independiente de la presencia o ausencia del endotelio. A este nivel facilita la formación de óxido nítrico, que estimula directamente la actividad de la enzima e incrementa la concentración intracelular. Sus efectos: a dosis terapéutica, el nitrato produce una vasodilatación fundamentalmente venosa, disminuyendo el retorno venoso, la presión de la aurícula derecha, la presión capilar pulmonar y la presión. Las indicaciones son profilaxis y tratamiento de angina de pecho. Las contraindicaciones son: hipersensibilidad al principio, hipersensibilidad al nitrito orgánico en general, hipotensión grave, colapso cardiocirculatorio o shock, infarto agudo de miocardio con baja presión del llenado ventricular, anemia grave, shock cardiogénico, hipovolemia grave, traumatismo craneal o hemorragia cerebral. Sedantes es una sustancia química que deprime el sistema nervioso central, que provoca efectos potenciadores o contradictorios entre la calma, relajación, reducción de la ansiedad, adormecimiento, reducción de la respiración, habla trabada, euforia, disminución del juicio crítico y retardo de ciertos reflejos. Fentanil viene una presentación de la ampolla de 0,15 miligramos en 3 ml. Su mecanismo de acción: como todos los analgésicos opioides sintéticos, produce una analgesia principalmente a través de la activación de 3 receptores específicos, presinápticos y postsinápticos, que se encuentran en el sistema nervioso y en otros tejidos. Como efectos tenemos la depresión respiratoria y circulatoria, que son los principales efectos adversos, ocurriendo el primero con dosis terapéuticas y los signos de intoxicación. Las indicaciones son: en dosis bajas para proporcionar analgesia durante procedimientos quirúrgicos cortos, en dosis altas como analgésico depresor respiratorio en pacientes que requieren ventilación asistida y para tratar el dolor intenso. Las contraindicaciones son: embarazo, presencia de daño en cabeza o otras lesiones intracraneales o incremento persistente de la presión intracraneal.
pacientes que tienen un ataque asmático agudo, presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, disminución de reserva respiratoria, depresión respiratoria persistente, paciente con hipertrofia prostática o constricción uretral, pacientes con flúter atrial u otras taquicardias supraventriculares. El midazolam viene en una presentación de 5 miligramos en un ml. El mecanismo de acción tiene un efecto inductor del sueño y sedante muy rápido con intensidad pronunciada, y también ejerce un efecto ansiolítico y anticonvulsivante y relajante muscular. Como efectos tenemos que puede causar mucha somnolencia, mareo, sensación de desvanecimiento, y estos efectos pueden durar más tiempo en los adultos mayores. Las indicaciones son premedicación antes de la inducción de la anestesia, inducción de la anestesia y como componente sedante en la anestesia combinada. Las contraindicaciones son sedación, somnolencia, disminución del nivel de conciencia, depresión respiratoria, náuseas y vómitos. Los medicamentos anticoagulantes se utilizan para la desaceleración del proceso de formación de los coágulos en el cuerpo. La heparina sódica viene en una presentación de 10.000 unidades, 10 ml. Su mecanismo de acción: ejerce su acción anticoagulante mediante la estimulación de la actividad de la antitrombina 3. Esta acción de heparina se debe a una secuencia de un pentasacárido unido a la alta afinidad de unión a la antitrombina 3. Como efectos tenemos enrojecimiento, dolor, moretones o llagas en el sitio de la inyección de la heparina y caída de cabello. Las indicaciones son: se recomienda para la terapia anticoagulante en la profilaxis y el tratamiento de la trombosis venosa y su extensión. Las contraindicaciones son: en casos de hipersensibilidad a la heparina, hemorragia activa, hemofilia, púrpura de cualquier tipo, trombocitopenia, endocarditis bacteriana, tuberculosis activa, mayor permeabilidad capilar, lesiones ulcerosas del tubo digestivo, hipertensión arterial grave, aneurisma, amenaza de aborto y carcinoma. Con esto finalizamos todos los medicamentos más utilizados en UCI. Muchas gracias por su atención.